universal. Vamos con el caso de África y varios datos importantes. Anótense. Datos. La superficie de África es de 30.000 kilómetros cuadrados. 30.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a la geografía humana, vamos directamente a ese punto. En cuanto a la geografía humana, el aproximado de habitantes que aparece en África es de, anótense, 1.300 millones de habitantes. Perdón. Estoy equivocándome. Solamente es con 3 ceros al final. 1.300.000, perdón, compañeros. 1.300.000 habitantes. Casi le estoy aumentando ahí más habitantes en África. 1.300.000 habitantes aproximadamente. ¿Por qué es un aproximado? Porque lamentablemente hay muchos países en África que no son todos, vamos a decir así, desarrollados hasta el punto de poder desarrollar censos en cada una de sus poblaciones. Entonces no tiene un número exacto en específico. Listo, vamos con el otro detalle que me parece importante, la geografía cultural. En el caso de la geografía cultural, el término de África se cree que viene de dos voces. Uno es Afri, que significa caverna. Anótense. Afri significaría caverna. Y la otra palabrita, Ica. Es decir, Ica, I-C-A. Que no tiene un significado, en realidad es simplemente una forma de conocer a un pueblo o a un grupo de personas, como el caso de los de la región céltica. Los celtas, céltica, es una región específica y simplemente es una especie de derivado de término que se une, vamos a decir, a este sustantivo Afri. Listo. Simplemente eso sería. Ahora, hay otro detallito que también me parece muy interesante. Anótense la geografía política, que también es bien notable. En este caso se divide África en 4 sectores, igualito que Europa. África del norte, del sur, del este y del oeste. Los 4 puntos cardinales. Pero hay un quinto, que es igualito al de Europa también. África central. Entonces tenemos 5 regiones en África. Norte, sur, este, oeste y África central. ¿Cuántos países independientes tiene África? 54 países independientes. 54 países independientes. Tiene 10 dependientes. 10 países dependientes. Y 2 no reconocidos. 2 no reconocidos. En total, como están viendo, hay 66 países en este continente. Hasta ahorita, el más amplio, 66 en África. Europa 65, como ya hemos dicho, Asia tiene 62. Y pues América se quedó muy corto, 58, si no me equivoco, países en América. Listo, ahí está. Esos son los detalles importantes. Vamos al caso de la geografía física. Tenemos un minuto. Geografía física. Orografía. En el caso de la orografía, sáquenle una capturita a todos estos detalles. Cada uno de estos, curiosamente, están en la imagen también, la cordillera de Egipto, Kenia, macizos del Atlas,
cordillera de Mozambique y de Sudáfrica. Aparece en la imagen que lo ven a un costadito, justamente los sectores en color café. El otro detalle que quiero que lo anoten y con el Kilimanjaro es la montaña, vamos a decir, el monte más alto de toda África. 5.895 metros de altitud. Ahí ya tendríamos entonces de América, Asia, Europa y África el Kilimanjaro como una de las elevaciones más importantes de África que tiene el continente africano. Hemos mencionado cómo está dividido en la geografía política, cuántos países son, 54 para hacerles recuerdo. En cuestiones de países independientes, 10 países dependientes, 2 no reconocidos, y hemos mencionado también el caso de la orografía. En el caso de la orografía hemos mencionado justamente estas son las cordilleras y montañas más importantes, de las cuales hemos destacado justamente el Kilimanjaro. No se vayan a olvidar entonces, el Kilimanjaro es la montaña más alta del África. Eso hemos ido observando hasta el día de ayer. Vamos a mencionar ahora otro de los detalles importantes que tiene que ver con África justamente. Vamos a mencionar el caso del dibujito, vamos a ir, pero mencionamos, anótense como un subtítulo dentro de la orografía, los desiertos. Desiertos. Ahora, en el caso de los desiertos, vamos a mencionar los más sobresalientes o los más conocidos o los más importantes. Hay distintos tipos de desiertos en realidad, tanto en Asia como en África, pero principalmente vamos a mencionar estos 4 que destacan a nivel mundial. Anótense, el primero es el Sahara, con una H intermedia, entonces se escribiría S-A, una H, otra vez una A, R-A, Sahara. Ahí está también en la imagen, podemos observar, es la parte norte del continente africano, la parte norte y casi central de todo lo que va a ser el desierto del Sahara. Es el más extenso en cuestiones de justamente tierra seca, casi muerta, por decir así. Anótense cuántos kilómetros cuadrados tiene el Sahara. 9.400.000 kilómetros cuadrados. Les vuelvo a repetir la cifra como el día de ayer habíamos hecho. 9.400, les vuelvo a repetir, 9.400, punto y 3 ceros seguidos. Entonces, 9.400 millones de kilómetros cuadrados sería el caso del Sahara. Es uno de los desiertos más extensos del planeta. Como están observando, si África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, pues 9 millones es casi el 10, es decir, es una tercera parte de todo el continente africano que cubre el Sahara. Y en ese sector, pues la mayoría de las personas que van a tener que vivir son los beduinos, son personas que van de un lugar a otro constantemente, pero no se estacionan en el desierto, sino que van rumbo a diferentes sectores o pueblos donde sí hay agua. En este caso es un lugar inhóspito, como se dice, no hay posibilidad de quedarse a vivir en el desierto. Vamos con el segundo. En el caso, anótense, el desierto del Kalahari. El desierto del Kalahari. Como están viendo, en la parte sur del dibujito que estamos observando, en la parte sur del África justamente, el Kalahari. Y este desierto justamente se escribe por si acaso con K de kilo, K-A-L-A, una H intermedia también, A-R-I, Kalahari. Entonces ese es el nombre del desierto del cual estamos hablando. Es el segundo más importante, tiene, anótense, 1. Así vamos a ir por cifras, 1.759
759.540. Ciertamente kilómetros cuadrados. Listo, 1.000.000 y un poco más, 1.5 millones casi, de kilómetros cuadrados de desierto en el sur del África, en el Kalahari. Ese es el segundo desierto más extenso entonces del África. Y vamos al tercero. Es el desierto de Nubia. En el caso del desierto de Nubia, ya saben, simplemente en este caso la B se escribe con B alta, como están viendo. Es casi la parte central, pero al lado este del continente, como están viendo ahí en el dibujito. Si pueden observar, está el desierto del Sahara y luego los macizos de Tibesti, y ahí a un costadito el desierto de Nubia. Es el tercero en extensión. Este mide 930.000. Está muy sencillo, 930.000 kilómetros cuadrados. Ese es el tamaño entonces del Kalahari, perdón, del desierto de Nubia, como tercer desierto del África. Vamos al cuarto. El cuarto desierto y último se llama el desierto de Libia. Con B alta también se escribe Libia. Y tiene 50.000 kilómetros cuadrados. 50.000 kilómetros cuadrados. Listo, ahí está, compañeros. Ese es el dato importante entonces, aparte del dato que ya hemos hablado, justamente el del Kilimanjaro, ¿no? La montaña más alta. Los desiertos también son un dato importante en este caso. Vamos al inciso B, hidrografía de África. Y vamos a ir terminando justamente en el caso del estudio de África. Ahí está. Vamos anotando. En el caso de la hidrografía vamos a ir anotando primeramente, como siempre, un primer punto, océanos. Cuando hablamos de los océanos estamos hablando entonces de los límites del África. Vamos viendo, en el caso de los océanos, anótense al norte, primeramente al norte. ¿Con qué limita África al norte? Anótense el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Ese es al norte. Anótense al noreste. Al noreste. Al noreste tenemos el Mar Rojo. Justamente es el límite que teníamos, como ya dijimos, con Asia, con Israel. Egipto, Israel está en ese sector. Entonces, al noreste, el Mar Rojo. Vamos con el siguiente, al este. Al este encontramos entonces el Océano Índico, como están viendo en la pantalla, en su dibujito también, al lado izquierdo de su pantallita en el celular o en la laptop, compañeros. Ahí está. El Océano Índico entonces al este. Y finalmente al oeste, el Océano Atlántico. Al oeste, el Océano Atlántico. Listo, esos son los datos sobre la distancia justamente del continente africano. Como están viendo en el dibujo, tampoco hay un océano en el sur, es decir, el océano glacial ártico no llega hasta este punto para poder tener un límite con justamente el océano de la Antártida. En este caso lo interesante es que es parecido al de Sudamérica. Como ya habíamos visto, los océanos Atlántico e Índico en este caso se van cruzando sus aguas hasta el sur del África y tienen ese el límite final.
Listo, vamos con el otro caso interesante que tiene que ver con los ríos. Vámonos a los ríos. En el caso de los ríos, hay que mencionar los ríos más importantes que están viendo ustedes ahí en la imagen y que está justamente en letras negritas, resaltantes. El río Nilo es el más importante de todos. Yo sé que le van a sacar una capturita, chicos. Río Nilo, el Senegal, el Níger, el Congo, Zambeze, Orange y Limpopo, ¿no? Son estos los ríos más importantes o más conocidos en este caso en cuestiones de geografía del África. A continuación vamos a dar una lista, como siempre la hacemos, de los 5 ríos más importantes en tamaño. Si bien estos son los más conocidos, hay otros 5 que son más extensos en este caso. Menos conocidos, curiosamente. Anótense, el primero que no vamos a cambiar, el río Nilo. Ahí se ha desarrollado, por ejemplo, la civilización egipcia. Entonces, el río Nilo. En el caso del río Nilo, anótense 6.650 kilómetros de longitud. Les vuelvo a repetir, 6.650. En cifras más sencillas, 6650. Entonces ahí tenemos los kilómetros de longitud de distancia que tiene el río Nilo. Como están observando, aparece en Egipto en la parte sur, en el dibujito van a poder observar, donde dice el mar Mediterráneo, hasta casi el centro de África y un poco más. Así de extenso es entonces el río Nilo. Vamos con el segundo, número 2, el río Congo, que también aparece en el dibujo. El río Congo. 4.700 kilómetros de longitud. 4.700 kilómetros de longitud el río Congo. Tercer río, el río Níger. El río Níger, que también lo vemos ahí en la imagen. Es un río que está en el centro justamente del África. La longitud es de 4.200. 4.200 kilómetros de longitud. Vamos con el cuarto río más extenso, el río Blanco. Río Blanco, que tiene una longitud de 3.700 kilómetros. Anótense, 3.700 kilómetros. 3.700 kilómetros. Y finalmente el quinto río más importante, anótense, el Rumel. ¿Cómo se escribe? Con R-H-U-M-E-L. El Rumel. Tiene 2.800 kilómetros entonces de distancia también. 2.800 kilómetros de distancia. Les vuelvo a repetir, 2.800 kilómetros de distancia. Listo, ahí está. Esos son los ríos más importantes, los ríos más importantes del África. Vamos al otro detalle que es sumamente importante también. El caso de los lagos. Como pueden ver ustedes acá, están observando una imagen también a su derecha. Vamos a mencionar algunos de los lagos más importantes. El que deseo destacar se encuentra, anótense, en la meseta de los Grandes Lagos. Así de esa manera se llama ese lugar, la meseta de los Grandes Lagos. ¿Cómo se llama la meseta de los Grandes Lagos? Meseta, ya dijimos, es una elevación de tierra, pero que termina en planicie. Entonces, pues, la meseta de los Grandes Lagos, ahí está ubicado, pueden observar ustedes, el lago Albert, el lago Victoria, el lago Tinganica.
Son 3 lagos interesantes que están apareciendo en ese sectorcito. Si lo pueden observar, ahí en la misma línea donde dice Río Nilo, bajando, ahí en ese sector van a poder ver el lago Albert, Victoria y Tanganica. Ahí está, de esa manera entonces, chicos, tenemos el dato de los lagos que son más importantes. El otro lago, el lago Chad, por ejemplo, no es tan importante, es un poco menos conocido. Listo, con esto habríamos terminado, chicos, el caso de la geografía de África.